Capítulo 6. ¿Acaso les parezca extraño? Pero dejé pasar 2 o 3 días antes de disponerme a indagar aquella nueva pista de una manera adecuada. Aquellos cuerpos pálidos me provocaban una singular repulsión. Tenían ese color blanquecino que tienen los gusanos y los ejemplares que vemos preservados en alcohol en las vitrinas del Museo Zoológico. Y eran asquerosamente fríos al tacto. Probablemente, mi aversión se debiera en parte a la simpática influencia de los Eloi, cuyo asco por los Morlocks comenzaba a entender. A la noche siguiente me costó dormir. Es probable que mi salud estuviera un poco deteriorada. Me sentía abrumado por la duda y la perplejidad. 1 o 2 veces sentí un intenso temor, sin que pudiera atribuirle ningún motivo concreto. Sin hacer ruido, me dirigí hasta el gran salón, en el que las personitas dormían iluminadas por la luz de la luna. Aquella noche, Gwina estaba entre ellas, y su presencia me tranquilizó. En ese momento, se me ocurrió pensar que en cuestión de pocos días, la luna entraría en su último cuarto, y las noches serían más oscuras. Cuando eso ocurriera, las apariciones de estas desagradables criaturas subterráneas, estos lémures blanquecinos, estos nuevos gusanos que habían reemplazado a los de antes, serían más abundantes. Y durante esos 2 días sentí la inquietud que azota a quien evita un deber ineludible. Estaba seguro de que solo podría recuperar la máquina del tiempo internándome en los misterios del mundo subterráneo. Sin embargo, aún no me sentía listo para enfrentarme a aquel enigma. Si al menos hubiese tenido un compañero, todo hubiese sido distinto. Pero estaba tan horriblemente solo, que no más pensar en la idea de descender por las tinieblas del pozo me hacía temblar. No sé si comprenderán ustedes el estado en que me hallaba, pero sentía que no había nadie que me cubriese la espalda. Tal vez haya sido esta inquietud, esta inseguridad, la que me hiciera avanzar cada vez más y más lejos en mis expediciones. Camino al sudoeste, cerca de la zona escarpada que hoy lleva el nombre de Coombe Wood, en Croydon, divisé a la distancia una gran estructura verde, muy distinta de cualquier otra que hubiera visto hasta el momento. Era de mayor tamaño que el más grande de los palacios en ruinas que ya conocía, y su fachada tenía un aspecto oriental. Mostraba el brillo y también esa tonalidad verde pálida, ese verde azulado que caracteriza a cierto tipo de porcelana china. Esta diferencia de aspecto sugería una diferencia de uso, y tuve la intención de explorarla. Pero se estaba haciendo tarde, y había llegado hasta allí luego de un largo y extenuante circuito, por lo que decidí posponer la aventura para el otro día, y de momento regresé a la bienvenida y las caricias de la pequeña Gwina. A la mañana siguiente, entendí con bastante claridad que mi curiosidad por el palacio de porcelana verde era un autoengaño, que me permitía evitar, un día más, la experiencia a la que tanto miedo tenía. Decidí emprender el descenso sin mayor dilación, y en las primeras horas de la mañana me dirigí hacia un pozo cercano a las ruinas de granito y aluminio. La pequeña Gwina corría a mi alrededor. Fue bailando junto a mí todo el camino, pero cuando vio que me inclinaba sobre el pozo y miraba hacia abajo, pareció muy desconcertada. «Adiós, pequeña Gwina», le dije, y le di un beso. Después, dejándola en el suelo, comencé a buscar dentro del pozo los ganchos para descender. Lo hice a las apuradas, debo confesar, porque temía que se desvaneciera mi valor. Al principio, ella me miró con sorpresa. Luego lanzó un grito desesperado y corriendo hacia mí, intentó retenerme con sus pequeñas manos. Creo que su oposición
me incitó aún más a seguir adelante. La sacudí, de manera algo brusca acaso, y poco después ya estaba en la garganta del pozo. Vi su rostro agonizante sobre el brocal y le sonreí para tranquilizarla. Luego tuve que mirar hacia abajo y prestar atención a los inestables ganchos de los que me sujetaba. Unos 200 metros debí bajar por aquella tubería. El descenso se efectuaba gracias a barrotes metálicos que salían de los costados del pozo, y como estos estaban adaptados a las necesidades de unos seres mucho más pequeños que yo, pronto me sentía acalambrado y exhausto, y no solo agotado. Mi peso venció uno de aquellos débiles barrotes, y casi me hundo en esa oscuridad sin fondo. Por un momento, me quedé colgado de una sola mano, y luego de esta experiencia, ya no me animé a descansar. A pesar del fuerte dolor que sentía en los brazos y en la espalda, continué el descenso por el pozo con el movimiento más rápido posible. Al mirar hacia arriba, podía ver la apertura, un pequeño disco azul dentro del cual brillaba una estrella. La pequeña cabeza de Gwina se recortaba como un círculo negro. A medida que bajaba, el ruido de la máquina resultaba cada vez más fuerte y apabullante. Todo, salvo el pequeño disco de arriba, era profundamente oscuro. Y cuando volví a mirar hacia el brocal, Gwina había desaparecido. Me sentía penosamente incómodo. Por un momento llegué a pensar en subir y dejar al mundo inferior en paz. Pero incluso mientras le daba vueltas a esta idea en la cabeza, continuaba mi descenso. Al fin, con gran alivio, a duras penas logré ver hacia la derecha una estrecha abertura en la pared. Me introduje en ella y descubrí que se trataba de la entrada a un estrecho túnel horizontal en el que podía tenderme a descansar. No era demasiado pronto para hacerlo. Me dolían los brazos, tenía la espalda agarrotada y todavía temblaba del miedo que había tenido a caerme. Por si fuera poco, la imperturbable oscuridad produjo un efecto desagradable en mis ojos. La atmósfera estaba saturada por los golpes y zumbidos que provocaba la máquina responsable de hacer circular el aire por las tuberías. No sé cuánto tiempo habré permanecido allí tendido. Me despertó el suave roce de una mano sobre mi cara. Incorporándome de un salto en la oscuridad, tomé mis fósforos, encendí uno a toda prisa y vi allí a 3 jorobadas criaturas blancas, similares a las que había visto sobre el suelo en ruinas, que rápidamente se alejaban de la luz. Por vivir así, en lo que a mí me resultaba una oscuridad impenetrable, sus ojos eran anormalmente grandes y sensibles, como las pupilas de los peces abisales, y al igual que éstas, reflejaban la luz. No tengo ninguna duda de que ellos sí podían verme en la total oscuridad, y al parecer no me tenían miedo, pero bastaba que encendiera un fósforo para verlos huir precipitadamente, perdiéndose en aquellos sombríos canales y túneles, desde los cuales sus ojos me miraban de un modo muy extraño. Intenté llamarlos, pero al parecer su lenguaje era distinto del de las personas del mundo superior, por lo que quedaba librado a mis propios y solitarios esfuerzos, y seguía en mi cabeza la idea de huir y dejar los túneles sin explorar. Pero me dije, ya estás en esto, y a medida que caminaba a tientas, el ruido de las máquinas se hacía cada vez más fuerte. De pronto, ya no me sentí tan rodeado por las paredes, y llegué a un espacio grande y abierto. Al encender otro fósforo, descubrí que había entrado en una amplia caverna abovedada, que se internaba en la profundidad de las tinieblas, más allá de donde llegaba mi luz. Solo alcanzaba a divisar lo que se puede ver con la llama de un fósforo. Entenderán que el recuerdo que guardo de aquel lugar sea vago,
Había grandes estructuras, parecidas a enormes máquinas, que salían de la oscuridad y proyectaban duras sombras negras, en las que los débiles y espectrales Morlocks se refugiaban de mi luz. La atmósfera, dicho sea de paso, era sofocante y opresiva. Podía sentirse en el aire un leve hálito de sangre fresca. Más allá, hacia el centro de la caverna, logré divisar una pequeña mesa de metal, en la que estaba servido lo que parecía ser una comida. Los Morlocks eran claramente carnívoros. Recuerdo que en aquel momento me pregunté qué animal de tamaño suficiente como para suministrarles aquel cuarto rojo había sobrevivido. Era todo muy confuso. El olor fuerte, las grandes formas que no sabía qué eran, las obscenas criaturas ocultas entre las sombras, esperando a que volviera la oscuridad para acercarse de nuevo a mí. Entonces, el fósforo se quemó por completo, chamuscándome los dedos, y cayó de mi mano, como un punto rojo retorciéndose en la oscuridad. Más tarde he pensado lo mal equipado que estaba para una experiencia como esta. Cuando comencé a trabajar en la máquina del tiempo, lo hice con la absurda convicción de que los hombres del futuro estarían mucho más adelantados que nosotros en todos sus artefactos. Por ende, había llegado sin armas, sin medicina, sin nada para fumar. Por momentos extrañaba atrozmente el tabaco, e incluso sin fósforos suficientes. Si tan solo se me hubiera ocurrido llevar una cámara Kodak, podría haber usado el flash para tomar en un segundo un vistazo del mundo inferior y luego examinarlo a mis anchas. Pero de momento contaba tan solo con las armas y las capacidades que la naturaleza me había dado. Mis manos, mis pies y mis dientes. Eso era todo. Y los 4 fósforos que me quedaban. Tenía miedo de abrirme paso en la oscuridad, entre todas estas máquinas, y recién en el último segundo de luz me había dado cuenta de que me quedaban tan pocos fósforos. Hasta allí, nunca se me había cruzado por la cabeza que hubiera ninguna necesidad de cuidarlos, y había desperdiciado casi la mitad de la caja, sorprendiendo a los habitantes del mundo superior, para los cuales el fuego era una novedad. Ahora, como les digo, solo me quedaban 4, comunicándose entre ellos con extraños susurros. Me sacudí violentamente y grité otra vez, de un modo más bien discordante. Esta vez no se asustaron tanto, e hicieron extraños ruidos de risa mientras volvían a acercarse a mí. Debo confesar que estaba terriblemente asustado. Me decidí a encender otro fósforo y escapar bajo el amparo de su resplandor. Lo hice, y prolongando un poco la duración de la llama con un pedazo de papel que llevaba en el bolsillo, emprendí la retirada hacia el estrecho túnel. Pero apenas entré en él, se apagó la luz, y en la oscuridad pude oír el susurro de los Morlocks, como el del viento entre las hojas, y un golpeteo como el de la lluvia mientras me perseguían. De inmediato me aferraron varias manos, y era claro que intentaban arrastrarme hacia ellas. Encendí otro fósforo y lo agité ante sus asombrados rostros. Apenas podrían ustedes imaginarse su aspecto nauseabundo e inhumano. Esos rostros pálidos, sin mentón, de grandes ojos de un gris rosáceo, sin párpados, que se sobresaltaban en su ceguera y en su asombro. Pero no me quedé mirándolos, se los juro. Volví a huir. Y cuando mi segundo fósforo se apagó, encendí el tercero. Casi se había quemado por completo cuando alcancé la apertura que conducía al centro del pozo. Me tendí en el borde, aturdido por el ruido que provenía del gran motor de abajo.
Busqué a tientas los ganchos en los costados y mientras lo hacía, sentí que me agarraban los pies desde abajo y me arrastraban violentamente. Encendí el último fósforo y se apagó. Pero ya había logrado encontrar las barras para subir y pateando violentamente, me libré de las garras de los Morlocks y ascendí rápidamente por el pozo, mientras ellos se quedaban abajo, atisbando y parpadeando mientras me veían subir. Todos, salvo un pequeño miserable que me siguió parte del camino y por poco se queda con una de mis botas como trofeo. La subida me pareció interminable. En los últimos 6 o 9 metros sentí una terrible náusea. Me costó mucho mantenerme aferrado de los ganchos. Al final, debí luchar con todas mis fuerzas para no desvanecerme. Varias veces cabecé y tuve la sensación de que me caía. Sin embargo, de alguna manera, logré llegar a la boca del pozo y tambaleándome, escapé de las ruinas hacia la cegadora luz del sol. Caí de boca al suelo. Hasta la tierra olía dulce y limpia. Recuerdo a Gwina besándome las manos y las orejas, y recuerdo las voces de otros Eloi. Después, perdí la conciencia por un buen rato.